Bueno, vamos a ver el nuevo tema que es trabajo y energía para continuar haciendo el trabajo práctico 2, la segunda parte. Empezamos por el trabajo y la energía potencial. Cuando levanto un cuerpo de masa m, desde el suelo hasta una altura h, realizo un trabajo en contra de su peso. Si analizamos el trabajo realizado y el cambio de energía potencial gravitatoria, que esta es la fórmula. Energía potencial era masa por gravedad y por altura. Dependía de estos tres factores. Empezamos por el cambio de la energía potencial. Cuando sube el cuerpo, aumenta su energía potencial. ¿Por qué? La masa no cambia, la gravedad es la misma, la de la Tierra, lo que cambia es la altura. Entonces, si aumento de altura de H1 a H2, entonces aumenta su energía potencial. Bien, cambio de energía potencial. El cambio de energía potencial se define como una variación, cambio o diferencia. Por eso la letra griega delta, que significa diferencia de energía potencial, cambio de energía potencial, como dice el título, o como quieran llamarlo. Entonces, se define como la energía potencial final menos la inicial. En este caso sería la energía potencial en 2 menos la energía potencial en 1. En este ejemplo que estamos analizando acá. Bien, entonces, como sabemos la fórmula, la energía potencial es masa por gravedad por altura 2, en el caso de acá arriba, menos lo mismo, masa por gravedad, pero por altura 1, que sería en el caso del nivel más bajo. Bueno, pero acá vemos que la altura 1, si la tomamos como 0, sería por ejemplo el suelo, ya el 0 eh, me anula el segundo término, y me queda que el cambio de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura 2. O sea, queda así. Vamos a guardar esa fórmula y ahora vamos al trabajo hecho por la fuerza del peso. Cuando sube el cuerpo, el trabajo hecho por la fuerza del peso es negativa, ya que apunta en sentido contrario, o sea, hacia abajo, al desplazamiento, que es hacia arriba porque yo estoy levantando el cuerpo. Y recuerden que cuando calculábamos el trabajo, que si la fuerza y el desplazamiento son opuestos, forman un ángulo de 180 grados, el coseno de 180 era -1. Por eso es negativo. Bueno, la fórmula entonces quedaría, el trabajo hecho por el peso es igual a menos peso por distancia. Peso sería la fuerza y de la distancia o la altura que se levanta. Bueno, como recordamos que la fórmula del peso es masa por gravedad, lo reemplazamos acá. En vez de P ponemos masa por gravedad. Y la distancia, que sería desde H1 hasta H2, sería la diferencia entre estos dos puntos. Por eso pongo H2, le saco H1. Pero H1 acá vale 0, así que queda H2. Entonces queda que el trabajo del peso es menos M por G por H2. Comparando con las ecuaciones que vimos recién, o sea, la de energía potencial y la de trabajo, para el mismo ejemplo quedaría así. Hoy nos dio esto, nos dio que el cambio de la energía potencial es la masa por la gravedad por la altura 2, y ahora nos está dando que el trabajo del peso es prácticamente lo mismo, fíjense acá, pero con un signo negativo. O sea que puedo decir que es el cambio de energía potencial, pero con el signo menos. Esa es la única diferencia. Y ahí tenemos la nueva fórmula, la relación que hay entre el trabajo y la energía potencial. En general, cualquier trabajo hecho por una fuerza conservativa es igual al cambio de energía potencial, pero con signo negativo. También vale para el caso de la energía potencial elástica, que es conservativa. O sea, así como lo hicimos con la fuerza del peso, si lo hacemos con el trabajo hecho por la fuerza conservativa, es igual a menos el cambio de la energía potencial.
Y esta es la nueva fórmula o la nueva relación que vamos a usar. En este caso, por ejemplo, el trabajo hecho por la fuerza elástica es menos el cambio de la energía potencial elástica. Y como vimos recién, el trabajo hecho por la fuerza gravitatoria o el peso es igual a menos el cambio de la energía potencial gravitatoria. Vamos a ver un ejemplo. Dice, calcular la altura a la que es levantado desde el suelo un cuerpo de 30 newton de peso si su energía potencial acumulada es de 300 joules. Bueno, imagínense que acá está el suelo, lo levanto hasta acá arriba y quiero saber esta altura. Bien, yo lo puedo, este problema se puede resolver usando la fórmula de energía potencial, pero lo haremos usando la fórmula que vimos recién, que sería este. El trabajo hecho por el peso es el cambio de la energía potencial, pero con signo negativo. El trabajo hecho por la fuerza del peso, dijimos que es negativo, ¿por qué? Ya que el peso y el desplazamiento van en sentidos contrarios, por eso es negativo. Después, la distancia sería la altura a la altura que pide el problema, ¿no? La cual se levanta, y la energía potencial inicial es cero. Porque acá, vieron donde dice cambio de energía potencial, es energía potencial final menos energía potencial inicial. Como dice que se levanta desde el suelo, vamos a considerar que en el suelo siempre la energía potencial es cero, que sería la energía potencial inicial. Entonces, teniendo en cuenta eso, que la distancia sería la altura, que la energía potencial inicial, que es en el suelo, es cero, esta fórmula nos quedaría así. La distancia a la altura y esto vale cero. Bueno, el cero lo puedo sacar, porque es neutro, y me queda así. Que menos el peso por la altura es igual a menos la energía potencial final. Y ese es un dato, la energía que es la energía acumulada. El peso también es un dato y ahí puedo despejar la altura. Paso el peso dividiendo y se lleva el signo. Hago menos dividido menos da más. Y ahí lo que hago es reemplazar. La energía potencial final es 300 joules y el peso es 30 newton. Recordemos que joule es newton por metro, así que se cancelan los newton. Hago 300 dividido 30, me queda 10 y la unidad metros. Seguimos con el teorema de trabajo y energía cinética. Cuando se aplica una fuerza, por ejemplo acá a la persona que está empujando el carrito, a un cuerpo, eh, produciéndole un cambio en su velocidad, ¿no? Se le aplica una fuerza, por ejemplo acá está de quieto, velocidad cero, y le aplico una fuerza y le doy una velocidad. Entonces varía su energía cinética. ¿Por qué? Porque acá estaba energía cinética cero y acá tiene un valor determinado, pero que no es cero. Entonces hay un cambio de la energía cinética o una variación. La fuerza también realiza trabajo mecánico sobre el cuerpo mientras lo desplaza, ¿sí? O sea que acá tenemos las dos fórmulas. La de energía cinética que dependía de la masa y de la velocidad. Acá la masa no cambia, pero la velocidad sí, por eso hay un cambio de la energía cinética. Y el trabajo es la fuerza que hace la persona, en este caso sobre el carrito, y el desplazamiento que le provoca. Entonces, vamos a ver la relación que hay entre estas dos fórmulas, o entre el trabajo y la energía cinética, que es un teorema. Esta relación entre el trabajo mecánico y la energía cinética se conoce como teorema de trabajo y energía cinética y dice: el trabajo mecánico de las fuerzas que actúan sobre un cuerpo es igual a la variación de su energía cinética. Bien, este teorema es fundamental para resolver un montón de ejercicios de energía. Y la fórmula sería simplificada esto. Trabajo es igual a delta S o cambio de energía cinética. Bien, entonces es una fórmula que también tienen que tener anotada y es importante. Las fuerzas pueden ser conservativas, como la gravitatoria, la elástica, o no conservativas, como la de rozamiento, ¿sí? ¿Qué significa conservativas? ¿Que conserva la energía o no? La del rozamiento, por ejemplo, no la conserva.
Matemáticamente queda expresado en la siguiente ecuación. Hoy habíamos puesto el trabajo y era igual al cambio de energía cinética, pero ahora está bueno discriminar en quién hace el trabajo. Hay fuerzas conservativas y fuerzas no conservativas. Acá está, bueno, lo que es cada cosa. WNC, trabajo hecho por las fuerzas no conservativas, y WC es el trabajo hecho por las fuerzas conservativas. Y como delta S es el cambio de la energía cinética. Analizando el teorema, si se desprecian las fuerzas no conservativas, como la de roce, o sea que no tenemos en cuenta ningún tipo de rozamiento, o las que existen no realizan trabajo sobre el cuerpo por ser perpendiculares al desplazamiento, como las fuerzas de contacto o tensión, o sea que hay fuerzas pero no influyen no hacen ningún trabajo. Bien, entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es nulo. Entonces queda la ecuación así. Entonces, si no hay ninguna fuerza de roce, queda cero. El trabajo de las fuerzas conservativas es igual al cambio de la energía cinética. Bien, queda como una nueva fórmula, que sería esta. Bien, entonces, aclarado esto, que siempre que no haya fuerzas de roce, o sea, sacamos este término. Y ahora vamos a lo que es a meternos a lo que es el principio de conservación de la energía. ¿Qué vamos a usar? Lo que vimos hoy. Como el trabajo de una fuerza conservativa es igual al negativo del cambio de la energía potencial, por ejemplo, hoy vimos el trabajo de la fuerza del peso, en un ejemplo. Entonces, si eso lo introducimos en la nueva fórmula, o sea, esta que vimos recién, cambiamos el trabajo de la fuerza conservativa por menos el cambio de la energía potencial acá. Quedaría así. En vez de esto ponemos estos que son iguales. Y queda esta nueva ecuación. Bueno, esto lo puedo pasar para el otro lado todo y no dejo nada, o sea, dejo cero de este lado. No dejo ningún término, significa. Y este término pasa sumando. ¿Qué me queda? Que el cambio de la energía cinética más el cambio de la energía potencial es cero. Cuando no hay rozamiento. Bueno, y ahora eso lo podemos resumir en algo. Primero, se denomina energía mecánica a la suma de la energía cinética y la energía potencial. Potencial asociada a una fuerza conservativa. Tu ecuación es esta. Esto lo habíamos visto ya en otra clase. Es una definición. Que la energía mecánica es energía cinética más energía potencial. Si eso se lo aplicamos a esta ecuación que vimos recién y sacamos el delta, lo ponemos afuera y ponemos energía cinética más energía potencial, ya lo podemos ver como energía mecánica, esta suma, por la definición. Entonces, ¿qué dice esta nueva ecuación? Que el cambio de la energía mecánica es cero. ¿Sí? Es nulo, o sea que, en otras palabras, no cambia la energía mecánica. Esto también se expresa diciendo que si no actúan fuerzas no conservativas, esa es la condición, recuerden, como las fuerzas de roce, en un sistema, su energía mecánica se conserva. Y en forma matemática sería esto. O sea que cero cambio de energía mecánica. No hay cambio de energía mecánica. O se mantiene constante, o igual, o se conserva, como quieran llamarle. Lo cual se conoce como principio de conservación de la energía, el cual es un principio fundamental para la ciencia. Este principio es fundamental y sostiene que si un subsistema dentro del universo ha perdido energía, otro u otros subsistemas han ganado la misma energía, de forma que la cantidad total permanece invariable. O sea, en otras palabras, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. ¿Sí? O sea que si, por ejemplo, les doy un ejemplo, si uno está en este momento utilizando energía eléctrica, en algún lado del universo se está perdiendo energía
para que nosotros la obtengamos de esta manera. O sea que nada es gratis, tendría que ser en otras palabras. Eh, en el caso de la energía mecánica, recuerden que es cinética más potencial, se puede decir que durante un proceso, tanto las energías cinéticas como las potenciales, ya sea gravitatorias o elásticas, pueden variar, pero la suma total es siempre constante. También se expresa este principio diciendo que las energías se van transformando de un tipo a otro. Esta es la ecuación. Y a continuación vamos a ver algunos ejemplos donde se aplican, bueno, todo lo que vimos recién. Vamos con el ejemplo 2. Dice, un cuerpo cae desde una determinada altura, ¿sí? Por ejemplo, acá una piedra, desde un precipicio. Su energía potencial gravitatoria va disminuyendo, ya que pierde altura. Acuérdense que la energía potencial dependía de la masa, de la gravedad y de la altura. Acá la masa no cambia, es el mismo cuerpo, la gravedad no cambia, es el mismo planeta. La altura es lo que va cambiando. Como va disminuyendo la altura, porque yo lo mido desde el suelo, entonces disminuye la energía potencial. Transformándose en energía cinética, la cual aumenta, ya que va incrementando su velocidad en la caída, ¿sí? Estamos de acuerdo que la pelotita a medida que cae, cada vez, por estar acelerada, aumenta su rapidez. 10 metros por segundo cada segundo, habíamos dicho. Y como la energía cinética, miren la fórmula, es un medio de la masa permanece constante, por la velocidad al cuadrado. Acá, al cambiar la velocidad, al aumentar la velocidad, aumenta la energía cinética. O sea que disminuye la potencial, pero aumenta la cinética. En definitiva, la suma de ambos tipos de energía se mantiene constante. O sea, esa es una propiedad. No es que lo mismo que pierde en energía potencial, lo mismo gana en cinética. Todo esto mientras no se consideren las fuerzas de rozamiento, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál sería un ejemplo? Un paracaidista, ¿eh? Si un paracaidista cuando abre el paracaídas, ahí ya está haciendo que se ejerzan las fuerzas de roce. Ahí sí se pierde energía, pero en este caso, si no consideramos eso, la suma de las dos permanece igual. Vamos a otro ejemplo. Calcular la energía mecánica de un avión cuya masa es de 200 toneladas, que tiene una velocidad de 700 kilómetros por hora y se encuentra a una altura de 1000 metros. Bien, como para ver que un cuerpo puede tener los dos tipos de energía, cinética y potencial. Un avión, a lo que llamamos energía mecánica. Energía mecánica entonces es energía cinética más energía potencial. Entonces quedaría que la energía mecánica es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial masa por gravedad por altura. Entonces ahí queda que la energía mecánica es igual a un medio de 200 toneladas, que sería la masa, la velocidad 700 kilómetros por hora al cuadrado, más, en el segundo término, de vuelta a la masa, el mismo dato, 200 toneladas, g es la aceleración de la gravedad, este es un valor constante, es 10 metros sobre segundos al cuadrado, y la altura es un dato 1000 metros. Hay que pasar las unidades de velocidades, de kilómetros por hora, y de masa de toneladas. ¿Para qué? Para que el resultado dé en joule. Bueno, pasamos los 700 kilómetros por hora, que es lo mismo que 700 kilómetros dividido a una hora. El pasaje de kilómetros a metros lo pueden hacer mediante una regla de 3 simple. Si un kilómetro son 1000 metros, 700 kilómetros van a ser X metros. Entonces, esta diagonal multiplica y lo que está en diagonal a la incógnita divide. Ahí ven cómo se van kilómetros con kilómetros, 700 por 1000, 700.000. Dividido 1 es nada, queda igual. Después, para pasar de horas a segundos, también me dan una regla de 3 simple, pero en este caso es directo. Pero vamos a ver igual para ver el método de la regla de 3 simple. Una hora son 3600 segundos. Entonces una hora va a ser X, lo mismo. ¿Se dan cuenta? Porque esta diagonal se multiplica, esta está en diagonal la incógnita divide, y se van las horas y quedan 3600 segundos. Bueno, teniendo en cuenta eso, la velocidad quedaría así.
700 kilómetros por hora, que era el dato original, es 700 kilómetros sobre una hora, que daría 700.000 metros, y una hora 3.600 segundos. Hacemos la división y no es igual, sino exacto, porque dan más decimales. Estamos poniendo esto, metros sobre segundo, 194,4 metros sobre segundo. Bueno, ahora hay que pasar la unidad de masa de tonelada a kilogramo. Para ello usamos el resultado. Bueno, lo mismo para que el resultado de en joule. Hacemos una regla de 3 simple. eh, me- Sabemos que una tonelada son 1000 kilogramos, 200 toneladas van a ser X. Entonces hago esto diagonal, 200 toneladas por 1000 kilogramos, dividido lo que está en diagonal a la incógnita, una tonelada. Acá se simplifican las toneladas, queda 200 por 1000, 200.000. Y unidad queda kilogramos. Bueno, volviendo a la ecuación principal, tenemos las 200 toneladas, que serían 200.000 kilos, los 700 kilómetros por hora, que serían 194,4 metros sobre segundo. Acá nuevamente las 200 toneladas, 200.000 kilos, el resto queda igual. Tenemos kilogramo, metro, segundo, o sea, todo como para que nos den joule. Lo que sigue acá es hacer la cuenta, es 1 medio por 200.000, 100.000. Esto distribuyo la potencia en el número, en el metro y en el segundo, distribuyo la potencia 2. Acá puedo hacer 200.000 por 10 por 1000, que da 2.000 millones. Unidad queda todo esto. Kilogramo, metro, segundo al cuadrado, metro. Y acá en verde puse para recordar las relaciones entre las unidades. Bien, nos había quedado eso. Lo que sigue acá es resolver esta potencia, por ejemplo, 194,4 al cuadrado, da 37.791,36. Y acá fíjense, en el segundo término, kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado, yo lo pongo como newton. Y me queda este metro, newton por metro. Seguimos, acá los números los pueden multiplicar y queda 3.779.136.000. Y la unidad, kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado. Y acá, newton por metro, como saben, da joule. Bueno, va quedando de a poco, nos quedó así. Esta unidad, fíjense que equivale a joule también. O sea que lo podemos poner como joule, los números quedan igual, este queda igual, y sumamos y nos da este resultado. Y ahí está la respuesta, es la energía mecánica. Es muchísimo, claro, porque es un cuerpo muy grande. El ejemplo 4 sería: ¿cuál es el trabajo mecánico que debe realizarse para detener un automóvil de 1000 kilogramos que se desplaza a una rapidez de 20 metros sobre segundo? Aplicamos la ecuación del teorema del trabajo y la energía cinética que vimos recién. Se decía que el trabajo de las fuerzas no conservativas más el trabajo de las fuerzas conservativas es igual al cambio de la energía cinética. El trabajo lo realiza la fuerza no conservativa del roce entre el paracaídas y el aire, que es lo que frena el auto. No hay trabajo de fuerzas conservativas, por ejemplo la gravedad, porque está siempre en la misma altura. O sea, el cuerpo se desplaza horizontalmente y la gravedad verticalmente, por eso no hay trabajo. Bueno, y respecto al cambio de la energía cinética, termina detenido, o sea que con velocidad nula. Bien, teniendo en cuenta todo eso, la ecuación quedaría así. Las fuerzas conservativas no hacen trabajo y queda el trabajo de la fuerza no conservativa. Y el cambio de la energía cinética sería energía cinética final menos energía cinética inicial. Bien, entonces el trabajo hecho por las fuerzas no conservativas es igual. ¿Recuerdan la fórmula de energía cinética? Es 1 medio por la masa por la velocidad final al cuadrado, y la inicial sería 1 medio de la masa por la velocidad inicial al cuadrado. Entonces, fijamos los datos. La masa es un dato, o sea, 1 medio por 1000 kilogramos, y la velocidad final, como queda detenido, es 0. En el segundo término, de vuelta, 1 medio por la masa, 1000 kilogramos, y la velocidad inicial era la que está acá en el dato de problema. Bueno, el que se da cuenta ya anula este término, pero si no, bueno, acá 0
le va a quedar 0 al cuadrado. Por más que hagan esta cuenta, al final les va a dar 0, pero bueno, yo hago... Y acá en el segundo término queda un medio por 1000, 500, y distribuyo 20 al cuadrado, metro cuadrado y segundo al cuadrado. Bueno, dijimos acá que 0 al cuadrado por cualquier cosa da 0, o sea que se me va todo el primer término y me queda solamente el segundo. 20 al cuadrado da 400, ahí junto el 500 con el 400 y me da 200.000. Y la unidad me queda kilogramo, metro cuadrado, segundo al cuadrado, que como ven acá es equivale a joule. Bien, acá hay un error, me olvidé el signo menos. Ustedes corríjanlo, signo menos. Es muy importante porque justamente el trabajo es negativo, porque va en contra del desplazamiento. Y el último tema es la potencia. La potencia es una magnitud que mide la cantidad de energía transferida o transformada por unidad de tiempo. Por ejemplo, la potencia de un motor de un auto es la cantidad de energía química que le puede transformar en energía mecánica por unidad de tiempo. Otro ejemplo, la potencia de una lamparita eléctrica es la energía eléctrica que se transforma en energía lumínica y calor por unidad de tiempo. Dado que la energía se puede transformar por medio del trabajo, como vimos recién, mecánico, entonces matemáticamente se expresa así: potencia es trabajo sobre tiempo, o también acá se puede poner, en vez de trabajo, energía, es lo mismo. Acá hay un error, tendría que ser E de energía. La unidad de potencia es el watts, esto también es algo nuevo, que es Joule sobre segundo. Watts es un científico inglés, y en honor como Joule y como Newton, ¿no? Por eso se les pone a las unidades estos nombres. Acá estaría Watt es Joule sobre segundo, así que es una nueva relación de unidades para tener en cuenta o para anotar. También se mide en caballo de fuerza, o HP, que en inglés es horsepower, y un HP equivale a 746 watts. Y hacemos un ejemplo: calcular la energía que gasta una lámpara de 50 watts si está encendida 30 minutos. Aplicando la ecuación de potencia y teniendo en cuenta que la energía es equivalente al trabajo, ¿ven? Potencia es trabajo sobre tiempo, o también energía sobre tiempo. Despejo, ¿no? Porque yo quiero saber la energía. Entonces, el tiempo pasa, que está dividiendo, pasa multiplicando. Lo doy vuelta como para ordenar y ahí ya queda. La potencia es un dato, 50 watts, el tiempo 30 minutos. Bueno, acá tenemos un problemita, que el tiempo no está en segundos. Para que dé en joule habría que pasar la unidad, ¿no? De minutos a segundos. Vamos a hacer eso mediante una regla de tres simple, como siempre. Si un minuto son 60 segundos, 30 minutos van a ser X. Hago 30 por 60 dividido lo que está en diagonal a la incógnita, que sería un minuto. Minuto se va con minuto, queda 30 por 60, 1800 y unidad segundos. Entonces vuelvo a la fórmula. Potencia es 50 watts, el tiempo era 30 minutos, pero ahora ya lo pongo a estos 30 minutos como 1800 segundos. Hago la cuenta: 50 por 1800, 90.000 watts por segundo. Pero watts, recuerden, recién vimos que es joule sobre segundo. Así que ahí se va segundo con segundo y queda 90.000 joule como respuesta al ejercicio. Bueno, los espero el próximo martes. Saludos.